¿Dónde estaríamos sin Cristo? Perdidos, encaminándonos al infierno. Quiero tocar esta mañana un tema muy importante. Y espero que, si no le sirve a usted en este momento, que en un futuro cercano le sirva. Voy a tratar el tema, el fracaso de un líder. El fracaso de un líder. Yo crecí durante la época en que los héroes eran el hombre de acero, Superman, el hombre murciélago, Batman, el hombre marino o de las aguas, Aquaman, la Mujer Maravilla, Mole, y todos otros que por esa misma razón, que eran de mi infancia, ya hasta se me fueron de la memoria. Pero esos eran nuestros grandes héroes de la infancia. Me pregunto cuántos de ustedes están familiarizados con los que mencioné. Porque la nueva generación ya no conoce a esos superhéroes, ¿verdad? Ahora son diferentes. ¿Cuál era el tuyo? ¿Cuál era al que tú admirabas? ¿La Mujer Maravilla? No existía la Mujer Biónica. Bueno, sí, de su tiempo tiene razón. Sí. ¿Cuál? Michael. Ese ni lo conocí yo. Sí, diferente época. El mío era Superman, el hombre de acero. Y recuerdo ver esas revistitas de cómicos donde Superman iba así y o se ponía así, las balas le rebotaban y no le hacían nada. Pero lo curioso es de que todos esos superhéroes, independiente cuál haya sido, todos tenían un archienemigo o varios archienemigos. Pero también todos tenían una gran debilidad. Por ejemplo, Superman, había algo que lo debilitaba. La kriptonita o la kriptonita. Así su gran enemigo se llamaba Lex Luthor. ¿Recuerdan? Y Batman tenía su archienemigo también. Un payaso, Joker. Y tenía su debilidad, su identidad secreta. Y las mujeres también. Y así podemos añadirle a cada uno su super enemigo y su super debilidad. Y no importa el líder, el héroe que hayamos tenido, todos tenían una debilidad. Y cuando yo pienso de líderes, yo pienso de superhombres que se distinguen a sí mismos en muchas áreas, pero que usualmente fallan en una área crítica. Y hablando de líderes, hay diferentes clases de líderes. Hay líderes acá, hay líderes acá, hay líderes acá. O sea, hay varios niveles de liderazgo. Y probablemente tú te encuentres en uno de ellos. Y quizás para ti es esta lección. En la Biblia, mi héroe bíblico, el que yo admiro, es Josué. Josué se distinguió como un gran hombre de Dios, pero falló en un área crítica. Vamos a abrir nuestra Biblia, por favor, al último capítulo de Josué. Josué 24.
versículos 29 al 33. Si no eres líder, a lo mejor un día lo seas. Y si ya eres, probablemente estés en uno de los diferentes niveles de liderazgo. Pero este sermón es para ti y para mí. ¿Ya lo hallaste? Bueno, ponte de pie entonces. Mira cómo termina el capítulo 24 de Josué. Y sucedió que después de estas cosas, Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, murió a la edad de 110 años. Y lo sepultaron en la tierra de su heredad, en Timnat Sera, que está en la región montañosa de Efraín, al norte del monte Gaas. Y sirvió Israel al Señor todos los días de Josué y todos los días de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que habían conocido todas las obras que el Señor había hecho por Israel. Los huesos de José, no Josué, José, que los hijos de Israel habían traído de Egipto, fueron sepultados en Siquem, en la parcela de campo que Jacob había comprado los hijos de Hamor, padre de Siquem, por 100 monedas de plata, y pasaron a ser posesión de los hijos de José. Y murió Eleazar, hijo de Aarón, y lo sepultaron en el collado de su hijo Fineés, que le había sido dado en la región montañosa de Efraín. Vamos a orar. Señor, estamos ya listos para tu palabra. Pero a menos que tu Espíritu Santo abra nuestro entendimiento, nuestro corazón, y nos impulse y nos toque, de nada servirá que estemos aquí, Señor. Háblanos de acuerdo a nuestra necesidad. Prepáranos, Señor, como líderes de esta iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Y murió Josué. ¿Quién había sido Josué? ¿Cómo? ¿Que quién había sido Josué? El líder encargado de llevar a Israel a la tierra prometida, pero antes de eso, Josué había sido la mano derecha de Moisés. Por 40 años había servido junto a Moisés. Y luego se muere se muere Moisés. Y el Señor escoge a Josué para reemplazar a Moisés. Y los zapatos que tenía que llenar Josué eran grandes. No tan fácil alguien sustituía a Moisés. Pero el Señor lo escogió. Y vemos a través de la vida de Josué que aunque los zapatos eran grandes, Josué hizo una excelente labor. Tuvo el privilegio de ser el guía, de ser el líder que metiera al pueblo a la tierra prometida y conquistara los territorios que habrían de ser distribuidos. Fue él quien distribuyó las tierras de acuerdo a las instrucciones que había recibido de parte de Moisés. Josué era un gran hombre de Dios. La familia de Josué era una familia ejemplar. No perfecta, pero ejemplar. Y al llegar al final de su vida, ahí mismo en el capítulo 24, Josué llama a todo Israel y les presenta un desafío. Y les dice, no sé si está eso en la pantalla. Sí. Si bien os parece a los ojos del Señor servir al Señor,
escoged vosotros a quién sirváis hoy, ya sea a los padres, a los dioses de vuestros padres, los cuales sirvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. No importa quién tú decidas adorar, yo voy a adorar a Dios junto con mi familia. Y ese era un desafío. Escojan. Y al presentar ese desafío, Josué sabía que estaba arriesgándose a ser rechazado por el pueblo de Israel. Pero eso no importaba. ¿Por qué no importaba? Porque Josué había hecho la decisión de seguir al Señor. Como decía un cantito que escuchaba el día de ayer, he decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Y esa decisión la había tomado hacía 40 años, cuando salieron de allá de Egipto. Josué decidió, yo voy a servir al Señor y lo voy a seguir, y mi familia va a hacer lo mismo. Allá ustedes. Independiente de lo que ellos hicieran, él había decidido seguir a Cristo. 40 años atrás, en Cades Barnea, están a punto de entrar a la tierra prometida. Pero Moisés dice, escojan un líder de cada tribu. Vayan primero e inspeccionen la tierra como buen general. Vayan y espíen cómo es. Reconozcan. Y cada tribu pone uno de ellos, y entre esos 12 iban Josué y Caleb. Y se están como 40 días allá inspeccionando la tierra, y regresan a Cades Barnea y dicen, sí, tienes razón, esa es tierra buena, tierra deseable, con muchos frutos. Pero, siempre hay un pero, ¿verdad? ¿Será que es parte de nuestra naturaleza que siempre tenemos un pero? ¿Y cuál fue el pero? Pero hay gigantes. Así nos veíamos a la par de ellos. Y además la tierra devora a sus habitantes. Mejor regresémonos. Y solamente 2 hombres se ponen de pie y dicen, no, Josué y Caleb. No es hora de regresarnos, es hora de creer, es hora de confiar. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, de los que habían ido a recoger la tierra, al ver la reacción del pueblo diciendo, vámonos de regreso, rasgaron sus vestiduras en señal de tristeza y de enojo, y hablaron a la congregación diciendo, la tierra por la que estamos pasando, o la que hemos ido a ver, es tierra buena. Si el Señor se agrada de nosotros, Él nos llevará a esa tierra y nos la dará. Tierra que emana leche y miel. Pero no se rebelen contra el Señor. No tengan miedo de la gente de la tierra, será presa nuestra. Su protección les ha sido quitada y el Señor está con nosotros. No tengan miedo. 2 contra, no contra 10, contra todo el pueblo. Pero 2 que tuvieron fe. Y por esa acción, el Señor dice, todos estos que quieren regresarse y no han creído a mi palabra, se van a morir en el desierto. Solo estos 2 van a entrar, porque ellos creyeron.
Josué y Caleb. Cuando examinamos la vida de Josué y lo que la Biblia dice de Josué, no solamente en el libro de Josué, sino en toda la Biblia, no encontramos nada negativo dicho acerca de Josué. Nada. Pero eso no quiere decir que Josué no cometió errores, porque no hay líder que no cometa errores. Y aunque fue un gran hombre de Dios, falló. ¿Sabes cuál fue su falla? No preparó un sucesor. No preparó un sucesor. Y ese fracaso fue el resultado de 3 errores. Y no importa el tipo de liderazgo que tú tengas, si tú no estás preparando un sucesor, tú estás cometiendo el mismo error de Josué. Como dije, su fracaso fue el resultado de 3 errores. ¿Cuáles fueron sus 3 errores? Primero, se olvidó que su liderazgo era temporal. Y murió Josué. ¿De cuántos años? ¿De cuántos? 110 años. Quizás tú desearías llegar a 110. Otros dicen, no, yo me quiero morir joven para no estar sufriendo. Yo sí quisiera vivir a 110. Cuando murió tenía 110 años de acuerdo a ese verso. Pero se olvidó que ningún líder dura para siempre, hermanos. Ningún líder dura para siempre. Querramos o no querramos, un día nos tenemos que ir. Y el verso dice que tenía 110 años. El liderazgo de Moisés duró 40 años. ¿Sabes cuánto duró el de Josué? ¿Sabes o no sabes? Solamente 15. Solamente 15. Su liderazgo no duró para siempre. Y eso es algo que nosotros no deberíamos de olvidar. Un día nos vamos a morir. ¿Y entonces qué? Y hablando de qué, la semana pasada respondimos a la pregunta que el hermano William hizo en la escuela dominical. ¿Y ahora qué? Si no lo viste, vale la pena que lo veas, hermano. Pero se olvidó, un día me voy a morir y entonces, ¿qué? ¿Qué va a pasar? Bueno, si te fijas, esos son los últimos versos de Josué, del libro de Josué. E inmediatamente después del verso 33, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? No, pero ¿qué sigue en la Biblia? El período de los jueces. Un período de 339 años, para ser exactos, que se caracterizó por una sola cosa: su falta de liderazgo. Y dice el libro de los jueces,
el verso que describe todos esos 339 años. En aquellos días no había rey en Israel y cada quien hacía lo que le roncaba su santa gana. Lo que a sus ojos viene, bueno, pues yo pienso así, no, pues yo pienso de este otro modo, no, yo pienso así. Cada quien hacía lo que bien le parecía. Por falta de liderazgo. Yo te pregunto, Moisés duró 40, Josué duró 15. ¿Cuánto irá a durar tu ministerio o tu liderazgo? ¿10? ¿20? ¿30? ¿Cuánto irá a durar tu ministerio? Y quizás, bueno, quizás unos 5, 10, 15 años. ¿Cómo lo sabes? Eso es tomar por sentado de que vas a vivir ese tiempo. Pero Dios puede quitarnos la vida hoy mismo. ¿O no? ¿Y entonces? ¿Qué? ¿Qué va a pasar? ¿Quién se va a hacer cargo de la cocina? ¿Quién se va a hacer cargo del sonido? ¿Quién se va a hacer cargo de la música? De la guardería, de la predicación y de la enseñanza. ¿Sabes que el promedio de un pastorado en los Estados Unidos es menos de 3 años? ¿Sabías? Y dicen las estadísticas que el 50% de los que comienzan el pastorado no van a durar 5. Como lo describe un conocido autor, muchos dicen son como aves migratorias que cambian de localidad cada estación del año. Y la realidad es esta, hermanos. No importa qué tan saludables estemos, no importa qué tan jóvenes estemos, no tenemos la vida comprada. No sabemos cuánto vamos a durar. Un día tendremos que dejar el ministerio por buenas razones o por malas razones. Tristes los que lo dejan por malas razones. Pero el error primero fue que él solamente pensó o no pensó que su liderazgo no iba a durar para siempre. El segundo error. Josué trabajó solamente para el presente. Dice un famoso filósofo del pasado que la vida solamente puede ser entendida viendo hacia atrás, pero que debe ser vivida viendo hacia adelante. Mucha sabiduría en eso. Porque si miras para atrás entiendes tu vida. Pero no puedes vivir basado en lo de atrás. Tienes que vivir hacia adelante. O como dijo aquel héroe de la India, Mahatma Gandhi, tu futuro depende de lo que hagas hoy. Pero en el caso de Josué, él no pensó en el mañana, él solo pensó en el presente. ¿A quién voy a derrotar hoy? ¿Qué ciudad voy a construir hoy? ¿Cómo me va a ver en el trabajo hoy? Y la realidad es de que cuando hablamos de ese tema, casi siempre el trabajo duro
se enfoca en el presente. Muchos de los líderes son trabajadores duros, o sea, que trabajan duro. No tienen simplemente liderazgo así nomás. Casi siempre son trabajadores dedicados. Pero también casi siempre son perfeccionistas. Y por eso son trabajadores dedicados. Pero el problema con los perfeccionistas es este: que no tan fácilmente le dan chance a otro. Porque su perfeccionismo les hace pensar que nadie puede hacer el trabajo tan bien como lo hacen ellos. Entonces no le dan la oportunidad a otros. Esa es una maldición del perfeccionismo. Pocas veces le dan chance a otros de probar que sí pueden. Y Josué se dedicó al trabajo duro del hoy. Se dedicó a la conquista de la tierra prometida, porque eso era lo que le habían encargado, ¿no? Ve y conquiste la tierra y distribúyela. Y lo hizo bien. Fue buen general, ejemplar. Venció al enemigo, dio las tierras, fue un hombre de Dios, un hombre que tomó a pecho la instrucción o el mandato que Dios le da por medio de Moisés cuando Dios lo escoge para reemplazar a Moisés. Y ese es mi verso favorito, Josué 1:8. Un hombre que vivió ese verso. ¿Cuál era? ¿Qué dice ese verso? No dice esfuérzate y sé valiente. Por ahí anda, pero no. Dice, este libro de la ley no se apartará de ti. De día y de noche meditarás en él para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. ¿Tuvo éxito? Sí, tuvo. ¿Fue hombre de Dios? Sí, fue hombre de Dios. ¿Se dedicó a la palabra? Sí, se dedicó a la palabra. Fue obediente a ella día tras día. Fue un general dedicado, trabajador. Pero se olvidó de una cosa. Tenemos que vivir la vida como que nos vamos a morir mañana. Y tenemos que planear la vida como que vamos a vivir para siempre. Gran sabiduría en eso. Vive al máximo cada día. Pero acuérdate que hay un mañana. Él se olvidó del mañana. Se enfocó en el hoy. Eso es tener visión. Planear como que vas a vivir para siempre. Porque la visión no es para el presente. La visión es para el futuro. Entonces el hombre sí fue trabajador, pero se olvidó también que la visión es para el futuro. Hay un dicho muy sabio que dice, la vida es corta, cómprate los anteojos. ¿Qué tiene que ver eso? ¿Qué te enseña ese dicho? La vida es corta, cómprate los anteojos. ¿Para qué? ¿Para qué necesitas los anteojos? Para que veas bien, para que tengas una buena visión.
Pero a veces vivimos pensando que vamos a vivir toda la vida y nunca nos ponemos los anteojos. Se olvidó que la visión es para el futuro. Bien dice el mismo libro de Salomón, dice, donde no hay visión, el pueblo perece, dice una versión, se desenfrena, dice otra. Josué no se puso a pensar, ¿qué va a pasar con esta gente el día que yo me muera? A veces no lo pensamos. ¿Qué va a pasar con tus hijos el día que te mueras? ¿Qué va a pasar con tu ministerio? ¿Qué es lo que le sucedió a ellos? El libro de los jueces es un libro de desenfreno. Se desenfrenaron. Como dice, como no había rey, cada quien hacía lo que bien le parecía. Los líderes siempre están ocupados. La pregunta errónea que tú me puedes hacer cuando me llamas por teléfono es, pastor, ¿está ocupado? ¿Por qué errónea? Porque yo siempre estoy ocupado. Eso no quiere decir que no tengo tiempo para ti, pero ocupado voy a estar. Porque muchas veces los líderes son adictos al trabajo. Quieren rendir. El problema es que muchas veces estamos demasiado ocupados tapándole los hoyos al barco para que no se nos hunda, que nos olvidamos de para dónde se dirige el barco. Y a veces estamos como Bugs Bunny en las caricaturas cuando el barco se está hundiendo, que no le alcanzan los dedos para tapar los diferentes hoyos y tapa por aquí, tapa por allá. Pero el barco sigue caminando. ¿Para dónde va el barco? Eso es parte de la visión. Deberíamos nosotros de pensar 5, 10, 15 años adelante de nosotros. ¿Qué va a pasar en 10 años, en 15 años? Una frase de liderazgo dice que los líderes están limitados por su visión más que por sus habilidades. Porque son habilidosos, pero si no tienen visión, eso los limita. Y como dijo una famosa ciega, la única cosa peor que ser ciego es tener vista pero no tener visión. La única cosa peor que ser ciego es tener vista pero no tener visión. Y el tercer error del fracaso de Josué: no fue mentor de un futuro líder. No fue mentor de un futuro líder. No te olvides esto, hermanos. A los líderes se nos manda a hacer eso. Tal vez no con esas palabras, pero se nos manda a hacer eso. Pablo lo pone de una manera bien clara cuando dice en 2 Timoteo 2:2, lo que has oído de mí en presencia de muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos o capaces para enseñar también a otros. En otras palabras, prepara a aquellos que van a enseñar a otros. Eso en lenguaje moderno se llama ser mentor de alguien.
ser entrenador de alguien. Y no es una opción, es un mandato, es una necesidad, porque de esa manera nos reproducimos. Y la reproducción es la base del crecimiento de la iglesia. Si no estás teniendo hijos espirituales, esta iglesia se va a morir. Y no le echas la culpa al pastor. Las ovejas crían ovejas. ¿Verdad? Tienes que estar continuamente ocupado en buscando personas para compartirles a Cristo y reproducirte tú en ellas. Pero también el reproducirnos es clave o es base para la reproducción de líderes. Las ovejas se deben de reproducir en ovejas, los líderes se deben de reproducir en líderes. Si no, la iglesia se muere por falta de uno de los dos. O por falta de ovejas o por falta de líderes. Esa fue la kriptonita de Josué. Esa fue la caída de mi héroe o el fracaso de mi héroe. ¿Cómo podemos darnos el lujo de pasar semanas tras semanas tras semanas sin siquiera buscar la oportunidad de reproducirnos en otros? De compartir el evangelio. De formar otros líderes. Es nuestra responsabilidad. No fue mentor de un futuro líder. Se olvidó que los líderes deben de identificar y entrenar a aquellos que son prospectos para el liderazgo. No vamos a entrenar a todos. Pero primero, este tiene potencial para líder. A ese voy a entrenar. A ese voy a servirle de mentor. ¿Quién fue el compañero de Josué? Caleb. Pero Caleb ya estaba muy viejito para tomar las riendas del pueblo. Caleb y Josué eran de la misma camada. O sea que Caleb andaba también por sus 100, 110 años. Se muere Josué. Se muere Eliezer, el hijo del sacerdote. E Israel empieza a ir hacia abajo. Lo único que puede hacer Caleb, ya en su vejez, dice: voy a sacrificar a mi hija. Es lo único que me queda. Voy a sacrificar a mi hija para aquel que tenga el valor de ir a atacar a los enemigos estos. Y su sobrino Otoniel dice: yo voy, me gusta la muchacha. Me gusta mi prima. Y va. Y se enfrenta a los enemigos y los vence. Y regresa y le dan a la muchacha. Pero Otoniel no era líder. Él no lo hizo por el pueblo, lo hizo por la muchacha. Y es lo único que Caleb pudo haber hecho. Ser valiente guerrero no necesariamente te hace un líder. Pablo tenía ojo para identificar prospectos de liderazgo. En uno de sus viajes conoce a un muchacho llamado Timoteo. Y yo me pongo en el lugar de, este puede ser buen líder. Le veo que tiene madera. Y lo agarra bajo su tutela,
se lo lleva con él. Y esas palabras, lo que has oído de mí en presencia de otros testigos, encarga a otros que sean idóneos para enseñar a otros. ¿Eso a quién se lo dice? A Timoteo. Y a Timoteo lo encontramos pastoreando la iglesia que Pablo había fundado en Éfeso. O sea que hizo un buen trabajo con él. Pablo no se quedó en la iglesia, pero dijo, aquí está Timoteo, ya entrenado. No importa la clase de ministerio que tengamos, hermanos. Deberíamos de estar mentoreando y entrenando a nuestro reemplazo. Para que si un domingo te enfermas, no, pues hoy no vino la hermana María, no va a haber café. No, hoy no vino Kimberly, no hay quien toque la computadora ahí. Mira, Jorge ya está entrenando a su asistente. ¿Qué pasa si un día te enfermas? ¿Quién te va a cubrir? ¿Que si te vas de vacaciones o que es pecado ir de vacaciones? No. Pero tienes quien te cubra. Todos necesitamos un descanso. Todos. Pero la pregunta es, ¿quién va a cubrir el ministerio que Dios nos ha encargado? 15 años fue líder. 40 de asistente de Moisés. 15 años él solo como líder. La batalla se puso difícil en varias ocasiones para Josué. Pero Josué no abandonó el liderazgo. Ahora vivimos en una generación de líderes, entre comillas, que abandonan su liderazgo. ¿Qué clase de líder es ese? En el fragor de la batalla, el último debe ser el líder. Miren los barcos. Está el capitán, está su tripulación y están los pasajeros. El pastor, los líderes y las ovejas. ¿Verdad? Si el barco se está hundiendo, ¿quiénes son los primeros que deben lanzarse al mar? Bajar los botes y lanzarse al mar. Los pasajeros. La seguridad de los pasajeros es más importante que la seguridad del capitán y la tripulación. Cuando ya todos los pasajeros están a salvo, entonces ahora la tripulación puede buscar un bote o ponerse sus salvavidas y tirarse. Y el último que abandona el barco, el capitán. Pero ahora es al revés. Ahora los capitanes nos duran 3 años. Y a veces en las iglesias tenemos líderes. No, yo ya no voy a tocar, ya no voy a cantar. Me ofendieron. No, hermanos. Tal vez no eres líder, pero espero que un día entiendas esto y lo pongas en práctica. El último en abandonar el barco debe ser el capitán. Y los penúltimos deben ser los líderes. No cometamos el mismo error de Josué. Él no abandonó el barco. Simplemente no preparó un sucesor.
La vida es corta. Comprémonos los anteojos. Los anteojos que nos permitan identificar, este puede ser un buen prospecto. Vamos a ponerlo a prueba a ver si es fiel a Dios. A ver si es sumiso a su liderazgo. A ver si es obediente. Y en ese vamos a trabajar. O en eso vamos a trabajar. Cada encargado de ministerio es un líder. Tienes una escuela dominical o una clase de escuela dominical, tú eres el líder de esos niños. Tienes ¿cómo se llama? La guardería, tú eres el líder de ese ministerio. De la cocina, de los sugieres, de la música. Si Dios te ha encargado un ministerio, tú eres el líder. No para que lo abandones, para que lo trabajes y para que identifiques a otro si algún día yo falto, que se quede este. Si no, vamos a pasar a la historia igual que Josué, gran general, pero va a venir un periodo de desenfreno el día que nos vayamos. Como cuando se muere papá. Se murió papá, los hijos hicieron lo que quisieron. Es parte del liderazgo. Y acordarte que, como dice la frase en inglés, quitters never win. And winners never quit. Los renunciadores nunca ganan y los ganadores nunca renuncian. Vamos a inclinar nuestras cabezas, por favor. Señor Padre, has confiado en nosotros diferentes tipos de liderazgo. Nos has hecho padres ante todo, padres de familia. Ayúdanos a ser líderes ejemplares, madres ejemplares. Nos has encargado ministerios en la iglesia. Ayúdanos, Señor, a desempeñarlo con fidelidad y con entereza. A ser ejemplo. Nos has encargado esta iglesia, Señor. Ayúdanos a hacerlo con dedicación, dando lo mejor de nosotros para ti, para tu obra. Estando dispuestos a sacrificar. Y quita, Señor, de nuestro corazón la actitud de renuncia, de me voy. Y desarrolla en nosotros agradecimiento hacia ti, Señor, porque nos has considerado fieles o dignos de llevar a cabo un ministerio. Úsanos, Señor, en tu obra y abre nuestros ojos para identificar a futuros líderes. En el nombre de Jesús, nuestro líder principal, nuestro ejemplo, aquel que ni ante la muerte renunció por el bienestar de las ovejas, Señor. Es que te pedimos todo esto. Amén.